Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 21 de mayo de 2021. Bueno, la verdad es que tuvimos una semana lateral en el Standard & Poor's y también en el Nasdaq, aunque con un poco más de volatilidad. No ha pasado mucho nuevo durante esta semana, la verdad es que se sigue hablando de inflación y esto... es algo positivo para quienes están invertidos en el mercado, ya que el hecho de que se hable mucho de inflación, que se debata si es transitoria, si es permanente, si está ligada a la reapertura de la economía y el crecimiento económico de Estados Unidos y la recuperación de la economía global, todo eso es muy positivo porque obviamente al haber tanta información que se va generando y se va compartiendo en medios de comunicación, en redes sociales, eso por supuesto incentiva a los inversores a actuar, a comprar, a vender o a quedarse, digamos, inactivos. Y eso es toda información que se va incorporando en los precios. Y a medida que se va incorporando cada vez más información a los precios, eso disminuye la probabilidad de sorpresa que puede llegar a tener el dato de inflación cuando efectivamente se publique durante los próximos meses. Obviamente, con muchos inversores mirando el mismo dato, hablando de lo mismo y actuando en consecuencia, se va llegando a un consenso en cuanto a los precios de las acciones y a cómo va a venir el dato de inflación, que suele ser bastante fiable en la mayoría de los casos, y eso obviamente disminuye la probabilidad de que el dato de inflación, cuando efectivamente se publique durante los próximos meses, sorprenda mucho como sucedió durante este mes. Es lógico, por supuesto, que si cada vez más personas están hablando de lo mismo, se están investigando sobre inflación y están actuando, están tomando decisiones de inversión en base a las expectativas que ellos tienen con respecto a cómo será la inflación durante los próximos meses, eso incorpora cada vez más información en los precios y disminuye la probabilidad de sorpresa cuando el dato efectivamente salga. Y menor probabilidad de sorpresa quiere decir también menor probabilidad de que se afecte en gran medida al sentimiento de los inversores, sobre todo cuando hablamos de sentimiento negativo, y menor probabilidad de que se afecte negativamente al sentimiento de los inversores, es menor probabilidad de que se genere una corrección de mercado, ya que sabemos que las correcciones de mercado principalmente se deben a un cambio en el sentimiento de los inversores que se torna negativo de corto plazo y que provoca las bajas de precio. Entonces, mientras que se hable mucho de inflación, eso va a ayudar a que se incorpore la información más rápidamente en los precios, eso va a ayudar a que la volatilidad en los precios de las acciones se mantenga relativamente controlada, que no haya demasiados picos de volatilidad, y con una volatilidad que no está demasiado acelerada, es menos probable que el sentimiento de los inversores se torne negativo y que por lo tanto se genere una corrección de mercado, que es lo que siempre tememos porque afecta al sentimiento de los inversores, se retroalimenta a la baja y obviamente nunca sabemos cuánto dura y nunca sabemos a dónde frena con mucha certeza. Así que la verdad es que mucho más no ha pasado durante esta semana, ha sido una semana relativamente tranquila en los mercados, así que dado que ya estamos bastante avanzados en mayo, estamos ya entrando casi en el sexto mes del año, voy a hacer algo que antes solía hacerlo un poco más seguido, que ahora hace rato, de hecho en 2021 no lo he hecho nunca, que es analizar un poco la performance de los diferentes sectores que componen el Standard & Poor's para ver cuáles son los sectores que han venido mejor y peor a lo largo del año y si obviamente analizando qué es lo que ha sucedido, o sea, bien sabemos que pasado no significa futuro, o sea, la performance pasada no garantiza en absoluto la performance futura, pero analizando qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, durante los últimos 5 meses con los diferentes sectores del Standard & Poor's, eso nos va a ayudar obviamente a entender por qué pasó eso, o sea, por qué algunos sectores subieron más que otros, por qué algunos sectores que anduvieron mal el año pasado ahora están andando mejor, y por qué los que anduvieron bien ahora están andando más o menos. Entonces eso nos va a permitir entender
por qué están teniendo estos rendimientos los diferentes sectores y por supuesto ya proyectarnos para adelante, a ver si conviene rebalancear nuestro portafolio o no. Entonces, voy a tratar de hablar principalmente de sectores, voy a tratar de no hablar de empresas en particular, salvo que de verdad lo amerite, porque quiero evitar un poco una falacia que suele andar dando vueltas muy seguido en el mundo de los inversores, ya sea en redes sociales, ya sea en grupos de WhatsApp e incluso en medios de comunicación estadounidenses, que es el famoso cherry picking, que Wikipedia lo define como la falacia de la evidencia incompleta, y acá pone que se lo conoce en inglés como cherry picking, que sería como seleccionar lo mejor de algo, seleccionar lo peor de algo o seleccionar algo a la medida de quien expresa el argumento. Entonces dice que es la acción de citar casos individuales o datos que parecen confirmar la verdad de una cierta posición o proposición, a la vez que se ignora, de manera deliberada, diría yo, una cantidad de evidencia de casos relacionados o de información que pueden contradecir la proposición. Es un tipo de falacia de atención selectiva y el ejemplo más común es el sesgo de confirmación. También podríamos decir que otro ejemplo es el sesgo de selectividad, donde yo selecciono deliberadamente aquellos ejemplos que me convienen a mí para demostrar el punto que quiero utilizar para convencer, por ejemplo, a otra persona. Entonces, no sé, ustedes saben que a lo largo de los informes yo siempre vengo diciendo que mis acciones favoritas son las tecnológicas, las de comunicaciones y las de consumo discrecional. Entonces, el cherry picking puede ser tanto de la acción puntual, el ejemplo puntual de la empresa que yo elijo, o también puede ser el horizonte temporal, ya que cuando yo pongo un gráfico, necesariamente tengo que iniciarlo en algún punto del pasado al gráfico, y esa decisión en muchos casos es una decisión arbitraria y subjetiva que yo la pongo ahí porque en muchos casos me conviene a mí para demostrar el punto que yo estoy queriendo exponer. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho que me gusta mucho Apple, que creo que es una gran empresa. Puede venir una persona con toda la razón, venir y decirme, mira, si yo tomo el rendimiento de Apple a lo largo de este año, la verdad es que no ha sido una buena inversión. La verdad es que viene bajando un 5% en dólares. La verdad que no está siendo una buena inversión Apple a lo largo de este año. Bueno, sí, a ver, ¿qué le puedo decir yo? Sí, por un lado, sí, es verdad, es innegable que el gráfico muestra que la empresa viene a la baja a lo largo de este año, pero también es cierto que, por un lado, no es la única acción de la que yo hablo, entonces yo podría contraatacar en ese caso, haciendo cherry picking yo también, y diciendo, te pongo el caso de Google, por ejemplo, que si tomo del 31 de diciembre viene subiendo 33%, o te tomo el caso de Facebook, que viene subiendo 15%, o te puedo tomar la misma Apple, pero te digo, no, vayamos a el 31 de diciembre de 2019 y tomemos todo este periodo. Entonces vemos, por ejemplo, que al 31 de diciembre estábamos más o menos por acá, casi un 80-81%. O sea, eso fue lo que subió Apple durante el año pasado. Entonces, la verdad es que si yo vengo comprado del año pasado, y ni que hablar si compré en el mínimo o en el inicio de la recuperación post-COVID, la verdad es que, estaré un 70% arriba en este caso si compré el año pasado, pero la verdad es que mal no me está yendo. Entonces, es lo mismo. O sea, cuando se habla de empresas puntuales y cuando se habla de gráficos que inician en ciertos momentos del pasado, es muy difícil evitar el cherry picking. Entonces, mi consejo es, por supuesto, siempre que vean a alguna persona mostrando que tiene razón en que, por ejemplo, fue capaz de predecir la suba de alguna empresa o la baja de otra empresa, lo primero que hay que ver es si esa persona está haciendo cherry picking con sus propias predicciones, porque tal vez ha hecho predicciones que no se cumplieron y deliberadamente elige las que sí se cumplieron para mostrar sus habilidades y mostrar que tiene razón. Pero así no vale. O sea, hay que ver la imagen completa. O sea, los grandes gurúes, digamos, de Wall Street, los que han perdurado a lo largo de las décadas, lo han sido porque han tenido desaciertos,
pero también han tenido muchos aciertos y los aciertos que han tenido han sido más poderosos que los desaciertos que han tenido. O sea, acá nadie tiene 100% de efectividad, pero el cherry picking es muy tentador. O sea, es muy tentador que si uno quiere mostrarle a los demás que es un buen inversor, elija deliberadamente ejemplos en los que sale bien parado y no aquellos en los que, dijo algo que después no se cumplió. Entonces, como yo suelo hablar de muchas acciones, sobre todo tecnológicas y de consumo, entonces no quiero hablar de casos puntuales porque obviamente podría caer en el cherry picking y elegir deliberadamente aquellas acciones que han andado mejor en lo que va del año, como puede ser Facebook y Google, y no elegir, por ejemplo, Apple, que es una acción que no ha venido bien. Pero volvemos a lo mismo. El 31 de diciembre de 2020 sigue siendo un punto arbitrario en el cual yo elijo iniciar mi gráfico, que de por sí ya es corto plazo, porque estamos hablando de apenas 5 meses para atrás, y sabemos que las acciones en el corto plazo, tienen mucho de sentimiento inversor, y los fundamentos se ven más en el largo plazo. Entonces, cuando uno tiene que hacer este tipo de análisis, tiene que tratar de, obviamente, mirar qué fue lo que pasó a lo largo de este año, pero también empezar a ampliar un poco la mirada para ver a dónde uno está parado, porque puede ser que lo que esté pasando durante este año no sea parte de la tendencia global, digamos, la tendencia de fondo que tiene el mercado, sino tal vez algún momento de corrección en algunos sectores y que sea algo más bien temporal. Por eso que yo preparé estos gráficos, por ejemplo, con los sectores desde el principio de 2020, por ejemplo, donde vemos que energía es el peor. O sea, si yo tomo el 31 de diciembre de 2019, energía sigue siendo el sector de peor performance desde ese momento. Pero claro, si me voy a el 31 de diciembre de 2020 y vemos todo 2021, energía es el mejor sector del 2021, seguido por el sector financiero, y esto nos muestra cómo los sectores value son los protagonistas del 2021, con el Standard & Poor's subiendo un 8,55 y los sectores growth, sobre todo los que más me gustan, el de consumo discrecional y el tecnológico, siendo los que peor han andado a lo largo del año. Entonces, uno cuando ve esto, por supuesto, le llama la atención, porque justamente los sectores que mejor anduvieron durante el 2020 no están andando bien durante 2021, pero vuelvo a lo mismo, esto sigue siendo cherry picking. ¿Por qué paro el gráfico en el 2021? ¿Por qué no me voy un poquito más atrás? Entonces, por ejemplo, si me voy al inicio del COVID, o sea, tomo el 14 de febrero, que fue el máximo histórico previo a toda la baja que vino después del COVID, veo que el mejor sector, extrañamente, es el sector de materiales, segundo el tecnológico, tercero el de consumo y el de comunicaciones. Y después viene el Standard & Poor's y todos los demás vienen abajo. El financiero se recuperó bastante, pero sigue estando por debajo del Standard & Poor's. El de energía sigue siendo uno de los peores del año, junto con el de utilities, que la verdad que yo no tengo explicación todavía porque hay gente que puede mirar el sector de utilities, porque la verdad que nunca le encuentro fundamentos suficientes como para invertir. Y el sector de materiales la verdad es sorprendente porque no lo tenía en el radar. La verdad es que cuando yo miraba, generalmente siempre estaban primeros el sector de tecnología y de comunicaciones, como vemos acá en el gráfico, pero vemos cómo siempre estuvo entre los primeros el sector de materiales. Y claro, cuando yo me voy a los CDRs que tenemos disponibles en Argentina, en este cuadro que ya les he compartido en informes anteriores, veo que el sector de materiales, a pesar de tener varias industrias, cuando vemos los CDR que tenemos disponibles en Argentina, la mayoría de ellos son CDR de mineras, sobre todo de mineras de oro y de mineras de hierro. Tenemos algunas empresas químicas, como por ejemplo DuPont, que está acá, pero no tenemos, la verdad es que no tenemos una gran variedad en cuanto a industrias dentro del sector de materiales, en cuanto a la oferta de CDR que tenemos. Y claro, cuando yo me fijo en esta página web el sector, el Standard & Poor's de materiales, para ver por qué anduvo tan bien, y empiezo a mirar cuáles son las empresas que constituyen el índice, veo que principalmente son empresas químicas, son empresas de papel, porque claro,
la madera está subiendo mucho en Estados Unidos, o sea, en este momento de recuperación fuerte de la economía y de mucha demanda también por parte de China, estas empresas están subiendo mucho porque está aumentando mucho la demanda de sus productos y bueno, entonces se justifica toda la suba que han tenido. Pero la verdad es que cuando lo quiero trasladar a Argentina y decir, bueno, quiero invertir en el sector de materiales de Argentina, en alguna de estas empresas, la verdad es que salvo por DuPont, que está acá y que la tengo acá como CDRs, y que la verdad es que no sé cuánto volumen tendrá, no tengo mucho más para elegir. Así que, bueno, la verdad es una gran sorpresa el tema del sector de materiales. Cuando uno mira los fundamentos de las empresas, sobre todo las empresas químicas, las empresas de madera, las empresas de minería, se justifica esto. Pero bueno, después analizaremos a ver qué performance, qué rendimiento puede tener de aquí para adelante. Entonces, este gráfico ya me da una mirada un poco más ampliada, porque sí, o sea, yo miro este gráfico y digo, bueno, a lo largo de este año estos han sido los mejores sectores, pero es un gráfico muy sesgado, o sea, es un gráfico que tiene todo el sentido. La verdad es que obviamente a aquellas personas que invirtieron en estos sectores les está yendo muy bien a lo largo de este año, pero esto vale más que nada para la gente que hace trading. Para la gente que quiere invertir a largo plazo, que quiere invertir en fundamentos, bueno, tiene que mirar la imagen un poco más ampliada. Aunque después vamos a ver puntualmente sector energía, sector financiero, porque claro, hay razones por las cuales el sector energía, cuando yo miro el principio del 2020, es el peor de todo el año. O sea, incluso hoy, teniendo en cuenta 2021, sigue siendo el peor sector del año, pero sin embargo veo 2021 y es el mejor. Entonces digo, bueno, entonces no es que energía ha tenido un gran cambio en sus fundamentos y ahora va a ser el mejor sector, sino que simplemente se está recuperando porque fue el peor sector del año pasado. Lo mismo el sector financiero, que fue muy golpeado. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme ¿es esto una recuperación contracíclica o es algo que llegó para quedarse? Así como me preguntaba lo mismo con la inflación, si era algo temporal o algo permanente, acá me tengo que preguntar lo mismo, porque si yo tomo esta imagen puntual del 2021, veo esto y digo, bueno, entonces ¿me conviene rotar portafolio, meterme en el sector de energía, en el sector financiero o en sectores más value y dejar un poco el sector tecnológico, el sector de consumo discrecional? ¿O esto es principalmente una recuperación contratendencial que no se va a sostener en el tiempo y que eventualmente se revertirá y otra vez los sectores más de crecimiento van a ser los protagonistas del año? Bueno, cuando yo empiezo a ampliar un poco, veo que efectivamente los sectores de crecimiento siguen siendo de los mejores, los que están por encima del Standard & Poor's, y más aún cuando tomo el principio de este mercado alcista que viene vigente desde el 9 de marzo de 2009. O sea, este podríamos decir que es el gráfico donde casi no hay cherry picking. O sea, porque acá nadie me va a discutir que el inicio de este mercado alcista fue el 9 de marzo de 2009. O sea, bueno, sí, podrían venir y discutirme de que en realidad se inició hace casi un año, hace un poco más de un año, el 24 de marzo de 2020. Pero bueno, ya he explicado en informes anteriores por qué no creo que haya sido así. Pero bueno, yo digo, ¿dónde se originó el mercado alcista posterior a la crisis financiera del 2008? No hay ninguna duda de eso. Se inició el 9 de marzo de 2009. Entonces, podríamos decir que es el gráfico que menos cherry picking tiene, o sea, que menos sesgo de selectividad tiene. Entonces, si yo veo esto, veo esta imagen y veo al sector tecnológico y al de consumo discrecional primeros muy arriba de los demás, veo acá el sector financiero, que tengo que hacer una salvedad. La razón por la cual el sector financiero está tercero en rendimiento es porque, como fue el sector más afectado por la crisis anterior, fue el sector que arrancó desde más abajo. Entonces, claro, cuando yo tengo que calcular el rendimiento del sector, tengo que obviamente dividir por el valor que tenía en el inicio de esta tendencia alcista, y obviamente el sector financiero era el sector que relativamente valía menos con relación a los demás. Entonces era el que arrancaba desde más abajo, y eso genera que, bueno, su rendimiento sea un poco exagerado, porque, bueno,
como no todos arrancaron desde el mismo punto, sino que el sector financiero arrancó más abajo que los demás, eso muestra un rendimiento que para mí es irrealmente alto. Y otra salvedad que tengo que hacer es el sector de comunicaciones, que está acá abajo, y la razón de eso es que, bueno, el sector de comunicaciones cambió muchísimo a lo largo de la última década. Por ejemplo, empresas como Disney hoy están en el sector de comunicaciones y antes estaba en el sector de consumo discrecional. Y empresas como Google y Facebook estaban hasta enero de 2018 en el sector tecnológico, y a partir de enero de 2018 pasaron a estar en el sector de comunicaciones. Y por supuesto, cuando se agregaron esas empresas no se recalculó el valor del índice hacia atrás, sino que se calculó desde enero de 2018 en adelante. Entonces, digamos, el índice de comunicaciones no es lo mismo desde 2018 que antes de 2018. Entonces, esta es la imagen más amplia que yo puedo tener. Como yo considero, mi opinión personal es que estamos en las etapas finales de este mercado alcista, es que considero que los sectores que tiene más sentido tener en el portafolio son el tecnológico, el consumo discreto y el de comunicaciones, porque son los sectores en crecimiento, los que mejores han performado y los que mejor terminan performando, porque son sectores que están en crecimiento, que no necesitan mucha deuda, que tienen más ventajas competitivas con relación a los demás. Entonces, lo que estamos viendo ahora en 2021, en mi opinión personal, es simplemente una contratendencia. Es simplemente, bueno, que si yo tomo 2020, veo que el sector de energía fue de los peores, el sector financiero, bueno, también tendría que estar tomando más o menos acá, que fue 2020. Fíjense que el sector financiero estaba también entre los peores del año, el de energía también. Y bueno, lo que estoy viendo, en mi opinión, es simplemente una contratendencia dentro de una tendencia más amplia que eventualmente se reanudará. Pero por supuesto, una persona con toda justificación puede decirme, no, a ver, tiene sentido continuar con el sector energía y el sector financiero, tiene sentido que estos sectores continúen subiendo. ¿Por qué estos sectores no van a ser los mejores del año? O sea, ¿qué razones tenés para decirme que esto es una contratendencia y que los fundamentos de ambos sectores, que vienen siendo claramente los mejores del año, no van a continuar siendo así, y que por lo tanto no me conviene comprar empresas de estos dos sectores en este momento? Bueno, eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. O sea, teniendo en cuenta cómo viene el 2021, teniendo en cuenta que yo me he negado a lo largo de 2021 a invertir en estos sectores, porque considero que no son los que eventualmente terminan teniendo los mejores rendimientos, y claramente son los sectores que mejor rendimiento han tenido en el año, lo que voy a hacer es tratar de ver, bueno, qué fue lo que pasó en estos sectores, cómo han cambiado sus fundamentos hasta este momento. Pero más que nada, lo que más me interesa de este video es que quede claro cuáles son los drivers que hay que analizar si una persona quiere analizar el sector energético, el sector financiero, y después, obviamente, empresas concretas de cada uno de los sectores. Obviamente, como no quiero que este video se haga eterno, voy a tratar de ser lo más detallado posible sin ser demasiado exagerado, y de última voy a ir dejando un poco de información para que, bueno, para aquellas personas que quieran ampliar un poco más. Obviamente, siempre arrancamos con esto, siempre arrancamos con el método top-down, que es el mapa de ruta que debería guiar la construcción y el rebalanceo de nuestro portafolio. En este momento vamos a suponer que ya tenemos analizado todos los drivers políticos, económicos y emocionales, psicológicos, que ya hemos elegido invertir en acciones porque creemos que es el mejor activo para invertir en este momento, y ahora nos estamos preguntando cuáles de los sectores nos conviene tener en el portafolio. Entonces, viendo el rendimiento de los sectores a lo largo de 2021, yo me pregunto si me conviene, por ejemplo, invertir en el sector energético. Entonces, lo primero que tengo que hacer es evaluar los drivers del sector energético, y bueno, eso es lo que tenemos acá. Acá hice un resumen de cuáles son los drivers del sector energético. Le puse drivers del petróleo, está mal, debería ser drivers de las empresas del sector energético, pero si uno lee, por ejemplo, este paper de Damodaran que se llama Ups and Downs Valuing
Cyclical and Commodity Companies, que es un paper que lo pueden encontrar gratis en internet. Después salió como parte de un libro de él también, pero gratis se lo consigue en internet. Bueno, acá pueden ver cómo Damodaran considera que deben valuarse las empresas ligadas a commodities como las empresas petroleras. Entonces, bueno, él habla, por supuesto, de las características que obviamente son muy sensibles al ciclo económico, al ciclo de los commodities, que sus ganancias y sus cash flows son extremadamente volátiles. Y básicamente él lo que dice a lo largo de este paper es que invertir en empresas de energía, principalmente en empresas ligadas al petróleo y al gas, es estar invirtiendo indirectamente en petróleo. O sea, en una de sus clases recuerdo que Damodaran les muestra a sus alumnos la evaluación de una empresa. Era una evaluación altísima. Y él dice, ¿saben qué empresa es esta? Esta es ExxonMobil en 2007, cuando el petróleo había subido por encima de los $110. O sea, era prácticamente una de las empresas más grandes del mundo. Entonces él decía, fíjense lo que pasa cuando el principal commodity de la empresa petrolera, como es el petróleo, está en un precio irrealmente alto. Claro, como el destino de una empresa energética, en este caso una empresa petrolera, está ligado muy íntimamente al petróleo, entonces lo que sucede en el precio del petróleo terminará repercutiendo de manera directa en la evaluación de la empresa. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Invertir en empresas petroleras es invertir en mayor o en menor medida también en petróleo. Entonces, obviamente lo que miramos son la oferta y la demanda. Entonces, drivers de la demanda. Obviamente el precio de los commodities, concretamente el precio del petróleo, si es una empresa gasífera, el precio del gas. El ritmo del crecimiento de la producción. Acá estamos hablando no solo de la empresa, pero acá estamos hablando más a nivel de sector. O sea, el ritmo de crecimiento de la producción de petróleo, los costos de exploración y desarrollo de petróleo, los gastos de capital, o sea, cómo han ido incrementándose o disminuyendo los gastos de capital necesarios para explorar y producir. Acá obviamente depende si queremos invertir en una empresa que hace shale o en una empresa como Aramco, por ejemplo, que es una empresa que hace petróleo tradicional, que es muy barato y fácil de extraer. Los márgenes de refinamiento, por ejemplo, podemos ver los márgenes promedios o podemos ver los márgenes propios de alguna empresa en la que estemos interesados. Fusiones y adquisiciones, algo bastante común en este sector. Las recompras de acciones también, o sea, ¿qué está pasando con las empresas petroleras? ¿Están recomprando o no? ¿Están habiendo muchas fusiones? ¿Están adquiriéndose entre unas empresas con otras? El sentimiento de los inversores, por supuesto. Y impuestos y regulaciones que nunca hay que omitirlos, por supuesto. Porque, más que nada, lo que suele pasar también es que, como bien sabemos los argentinos, en mercados emergentes, las empresas petroleras, las empresas energéticas, suelen tener una participación gubernamental, que a veces puede ser mayoritaria o a veces puede ser minoritaria. Entonces, los gobiernos, como consideran la energía un recurso estratégico, pueden someter a la empresa a algunas regulaciones y a algún régimen de impuestos que sea concreto de ese sector. Entonces, obviamente, cuando analizamos el sector del petróleo y ya analizamos alguna empresa en particular, está bueno también ver si la empresa tiene participación estatal y si está sujeta a algún régimen de impuestos especiales. Un caso típico es Aramco, una de las mayores empresas del mundo, la petrolera saudí, que está sometida a un régimen especial del gobierno saudí porque básicamente es su empresa estrella. Bueno, drivers de la oferta de petróleo. Obviamente la producción mundial de petróleo, cuántos millones de barriles se producen por día, las reservas de petróleo, que bueno, eso después vamos a ver cómo lo consultamos, la capacidad ociosa, los inventarios de petróleo y algo muy importante, la geopolítica internacional. A ver qué está pasando. Bueno, obviamente durante la década de los 70, con lo que fue el boicot de los países saudíes, que el petróleo por primera vez llega a más de $100, fue un periodo muy, muy, muy tenso. Después la situación se calmó. Y bueno, lo cierto es que las monarquías saudíes garantizan cierta, o mejor dicho, bastante estabilidad
a la producción de petróleo. O sea, son dictadores, se violan derechos humanos en la península arábica, pero esta gente logra que haya mucha estabilidad en cuanto a la producción de petróleo. Entonces, bueno, vieron cómo sucede en estos casos. Muchos lo consideran como un mal necesario, pero afortunadamente, durante las últimas décadas, con la irrupción del shale y con el abaratamiento de los gastos de capital para explorar y para producir, mucho petróleo, como el petróleo del Mar del Norte de Noruega o del Mar de Escocia, que antes era muy difícil de extraer y muy caro de extraer, ya se está volviendo mucho más fácil de extraer y por lo tanto mucho más viable, y durante los últimos años, durante la última década, podemos decir, se ha diversificado muchísimo la oferta de petróleo. Entonces, si ustedes quieren analizar el sector petrolero, creo que la mejor página o una de las mejores páginas para buscar información sobre la actualidad y el futuro del sector petrolero es la US Energy Information Administration, que todos los meses hace este análisis de perspectivas de corto plazo. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá es que más o menos antes del COVID, el consumo de petróleo y la producción de petróleo, que estaban bastante igualadas, estaban más o menos en 101, 102 millones de barriles por día. Si yo me voy 10 años para atrás, lo que veo era que el consumo de petróleo, o sea, la demanda de petróleo, estaba en 90 millones de barriles por día. Si hago un promedio simple, lo que puedo ver es que la demanda de petróleo creció más o menos al 3% promedio anual. O sea que básicamente la demanda de petróleo está creciendo a más o menos el ritmo que crece la economía. O sea, no crece demasiado porque aparte, digamos, quienes consumen petróleo se van haciendo cada vez más eficientes. Por lo tanto, a pesar de que el mundo sigue creciendo, no se ha disparado la demanda de petróleo, sino que se ha mantenido bastante en línea con el crecimiento del planeta en su conjunto. Pero lo que sí se ha disparado mucho es la oferta de petróleo, que ha superado incluso en muchos momentos a la demanda y que ha hecho caer a los precios. Un caso típico fue lo que pasó a lo largo de la última década, porque $50 es el costo que tienen las empresas de shale de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno saudí? Calcúlenle que un barril de petróleo al gobierno saudí le cuesta más o menos entre unos 9 y unos $11 extraerlo. O sea que el margen de rentabilidad que tiene el gobierno saudí, o sea, digamos la empresa Aramco, por tener un petróleo muy fácil de extraer, es enorme. Entonces tiene mucho margen para dejar caer los precios del petróleo. Entonces, el gobierno saudí, en realidad la OPEC, durante la última década intentó en varias oportunidades hacer quebrar a las empresas de shale de Estados Unidos, tumbando el precio del petróleo que llegó incluso por debajo de los $20 allá por el 2014-2015. Y bueno, obviamente eso llevó a la quiebra a muchas empresas, pero de la misma manera se crearon otras, y hoy por hoy, con el precio del petróleo arriba de $60, las empresas de shale de Estados Unidos son rentables, o sea, son rentables en este momento. Entonces los incentivos con este precio del petróleo están puestos a la proliferación de empresas de shale en Estados Unidos. Y vemos que estamos parados más o menos acá, y que la agencia estadounidense de información estima que recién para el último trimestre de este año, primer trimestre de 2022, la demanda de petróleo va a recuperar los máximos pre-COVID. O sea que viene lenta la recuperación. Entonces, lo que podemos decir es que mucho de lo que estamos viendo en el sector petrolero, en el sector energético, es en parte expectativas de esta recuperación, expectativas de recuperación de la demanda. Fíjense acá cómo cae la demanda y la oferta, y obviamente la oferta cae más lento, pero la demanda se recupera más rápido y supera la oferta, y esto es lo que hace subir a los precios. Pero eventualmente en el largo plazo la oferta y la demanda se juntan. O sea, claro, cuando cae la demanda cae fuerte, el consumo de petróleo cae muy fuerte,
la producción no cae tanto porque las empresas tratan de sobrevivir. Eventualmente, cuando el consumo rebota en B corta, supera a la producción, supera la oferta de petróleo, y esto es lo que vimos durante la última parte del año y la primera parte de este año, como la demanda estaba superando la oferta, empujaba al alza los precios del petróleo. Como muchas empresas de shale de Estados Unidos quebraron, la producción se vio resentida, las empresas que quedaron se vieron repentinamente favorecidas por un alza del precio del petróleo, por la recuperación de la demanda, y eso ayudó, por supuesto, a la mejora de sus balances, a la mejora de sus expectativas y a la mejora en el precio de las acciones. Ahora, la idea es preguntarse cuánto de esto ya están los precios y cuánto es lo que queda por recuperar. Hacer esto, por supuesto, es algo mucho más fácil de decir que de hacer. En mi opinión, yo creo que obviamente el sector energético se seguirá recuperando, pero esta información que yo les estoy mostrando ya está en los precios, porque es información pública del organismo estatal estadounidense. Así que estas previsiones ya están incorporadas en los precios. Y aún así, si yo miro, por ejemplo, ExxonMobil, lo que puedo ver, por ejemplo, es que la verdad es que desde noviembre la acción se ha recuperado muchísimo, pero cuando miro acá, 2020, todavía no ha recuperado el precio pre-COVID. O sea que aún con toda esta información ya incorporada dentro del precio de la acción sigue todavía por debajo del precio que tenía en enero de 2020. Y volvemos a recordar que el sector energético fue el peor sector de toda la última década. Y si yo miro el precio del petróleo a principios de 2010, estaba más alto que a finales de 2019. Así que, ¿por qué pasa eso? Porque la oferta de petróleo aumentó muchísimo, se diversificó muchísimo, por lo tanto los riesgos geopolíticos disminuyeron, porque ya no estaba concentrada la producción de petróleo en un pequeño grupo de países. Entonces eso puso presión bajista sobre los precios del petróleo y también bajó la probabilidad de algún tipo de riesgo geopolítico. Entonces me parece que estas expectativas nos muestran que eventualmente se va a recuperar la producción, tanto la producción como la demanda de petróleo. Creo que mucho de esto ya está incorporado en los precios. Entonces, si yo quiero invertir en el sector del petróleo, lo que tengo que pensar es que el futuro va a venir mejor de lo que esperan las expectativas, porque lo que ya sé de información ya están los precios. Entonces, si yo quiero obtener, o sea, obviamente, si yo compro empresas petroleras y el precio del petróleo se sigue recuperando normalmente tal como es esperado y la producción se recupera, voy a obtener buenos rendimientos, pero tal vez no logre ganarle al índice. Me convendría más comprarme el Standard & Poor's. Ahora, si yo quiero comprar empresas energéticas y ganarle al índice, como lo estoy haciendo a lo largo de este año, si es que compré empresas petroleras a principio de año, justamente lo estoy haciendo porque la realidad del sector fue mucho mejor a lo esperado. No estaba incorporado en los precios y eso, bueno, motivó una gran suba porque vinieron sorpresas positivas con respecto a este sector. O sea, vinieron buenas noticias. La recuperación de la economía está siendo más rápida de lo que se pensaba. La recuperación, como vimos acá, la recuperación de la demanda de petróleo fue en B corta, fue muy rápida, y eso dejó a la oferta con rezago. Entonces la demanda superó a la oferta. Entonces digamos, el mundo se va recuperando más rápido de lo que se pensaba, y eso le puso un driver positivo a las ofertas de petróleo cuando miramos la oferta y la demanda. Ahora bien, entonces, si yo creo entonces de que efectivamente veo al sector petrolero todavía siendo de los peores de los últimos 2 años, del peor de la década, pero creo que tiene margen para seguir subiendo, pero no solo para seguir subiendo, sino para subir relativamente más que los otros sectores, y quiero invertir en el sector petrolero. Entonces, ahí lo que puedo hacer es varias cosas. O sea, yo estoy posicionado acá, digamos, estoy acá, entonces digo, bueno, quiero invertir en el sector del petróleo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, en primer lugar puedo venir acá
al ETF Screener, lo puedo googlear así, venir acá y buscar sector energético, es decir, dame ETFs del sector energético. Vengo acá y acá tengo listados ETFs del sector energético con el rendimiento que están teniendo durante este año, con la cantidad de activos que tienen. Conviene siempre elegir algún ETF que tenga bastante volumen para poder entrar y salir tranquilo. Entonces, de esa manera yo podría invertir en el sector energético. O sea, si yo estoy acaparado, digo, bueno, quiero invertir en el sector energético, pero la verdad es que no tengo mucha idea de las empresas, la verdad es que quiero invertir en el sector y no me interesa demasiado las empresas que voy a invertir. Bueno, con un ETF lo puedo hacer tranquilamente. Si no, la otra es venir al screener acá de Finviz, que puedo meterme acá en finviz.com y venir acá al screener. Puedo decir, bueno, dame empresas del sector energético y dentro de la industria dame una industria integrada, por ejemplo, o sea, dame una empresa que haga tanto exploración como refinería, como distribución, como venta, dame todo este tipo de empresas y puedo ordenar, por ejemplo, por capitalización de mercado para buscar las empresas más importantes y acá tengo una selección, entonces podría decir, bueno, no sé, en Argentina no puedo porque no tengo ETFs. Bueno, trato de ver si hay CDR de estas empresas, que de varias de ellas hay, y puedo comprarlas, o puedo filtrar un poco más y digo, bueno, dame empresas de Latinoamérica o empresas chinas. Ve que acá en Latinoamérica no tenemos demasiado, si queremos empresas petroleras de Latinoamérica, pero bueno, podría venir y pedir empresas de todo el mundo, así que tenemos empresas chinas, por supuesto, también. Entonces acá podría hacerme yo mismo una selección de acciones sin necesidad de ir puntualmente a mirar específicamente a las empresas en particular. Pero también podría pasar de que, bueno, muy lindo los ETFs, pero no, prefiero hacer un poco más de esfuerzo yo y elegir una buena empresa yo. Tampoco me convence hacer esto porque estaría eligiendo empresas, pero tampoco las estaría mirando en profundidad. Quiero mirar en profundidad alguna empresa petrolera. ¿Qué es lo que tengo que mirar de una empresa petrolera para saber si la empresa es buena o es mala? Bueno, acá yo armé este PDF, que en realidad es el PDF que utilizo yo cuando tengo que analizar en profundidad una empresa petrolera. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a pasarlo muy por encima, pero bueno, lo voy a pasar por completo para que puedan pausar el video en todo caso si quieren leer concretamente qué es lo que en mi opinión conviene mirar puntualmente de empresas de petróleo y de gas, empresas energéticas. Obviamente, primero que nada, el desglose de ingresos y ganancias. O sea, si estoy hablando de una empresa, vamos a poner una empresa como YPF, una empresa como Petrobras, que hace químicos, o sea, hace lubricantes, pero también hace perforaciones, además hace refinamiento de petróleo, o sea, una empresa de petróleo integrada. Bueno, lo primero que tengo que ver es de dónde vienen los ingresos y las ganancias de la empresa. ¿Qué tanto viene de venta de productos finales? ¿Qué tanto viene de venta de nafta, de diésel? ¿Qué tanto viene del refinamiento? Bueno, después el desglose de la producción y las reservas, o sea, qué capacidad de producción de petróleo tiene la empresa, cuántas reservas tiene, crecimiento de la producción de petróleo y gas, o sea, piensen por ejemplo en YPF, que es una empresa que nosotros la tenemos siempre muy presente porque es argentina. Pensemos en esto, ¿no? O sea, si yo tengo que analizar la empresa, tengo que responderme necesariamente todas estas preguntas para considerar que tengo un conocimiento profundo de la empresa. O sea, crecimiento de la producción del petróleo y del gas, o sea, está creciendo el petróleo, o sea, está creciendo la producción de la empresa, cuánto de petróleo, cuánto de gas, está estancada la producción, está en declive, el ritmo, cómo es el ritmo de producción en empresas similares. Después, bueno, la cobertura, obviamente, el grado de cobertura, si esta empresa utiliza estrategias de cobertura. Bueno, renovación de las reservas, obviamente, cuántos años puede mantener su producción actual la empresa sin que se incrementen sus reservas disponibles, o sea, con las reservas que tiene en este momento. Los costos de exploración y de producción, muy importante porque hace a los costos directos de la empresa. Acá hay algo que los argentinos tenemos muy presente, que es el riesgo geopolítico, o sea, perfil de riesgo geopolítico que tiene la empresa, o sea, dónde está ubicada la mayor parte de sus refinerías. O sea, bueno, en nuestro caso lo tenemos muy presente, del riesgo puntual que enfrenta YPF, pero tanto por el riesgo geopolítico, que podría estar más ligado a empresas de la península arábica, por ejemplo, como Aramco, que también es una empresa que se puede comprar, pero no en Wall Street.
Esto es lo que más nos importa a nosotros, por supuesto, esa participación del gobierno. ¿Hay algún gobierno que sea accionista de la empresa? De ser así, ¿en qué porcentaje? Como dice acá, en los mercados emergentes es habitual que el gobierno o alguna familia poderosa tenga un control importante del sector energético y por esa razón es habitual que las empresas energéticas propiedad del gobierno tengan regímenes especiales de impuestos, de subsidios, de regalías y de precios. Esto a su vez las deja especialmente vulnerables a cualquier capricho que pueda surgir de parte de dicho gobierno. Esto lo sabemos muy bien en Argentina y cuando miramos el riesgo de YPF está principalmente explicado por esto, pero además obviamente por su ineficiencia. O sea, cuando yo miro Exxon, veo por ejemplo que, está bien, se recuperó bastante, no se recuperó en relación al pre-COVID, pero cuando miro YPF, veo por ejemplo que no se recuperó prácticamente nada. O sea, cuando yo miro YPF acá en febrero, acá más o menos enero, febrero de 2020, veo que estuvo acá lateralizando y recién ahora un analista técnico me podría decir, bueno, rompió este triángulo y rompió la media móvil de 200 ruedas, así que hay que comprar. Mi opinión es, cuidado, no sean tan optimistas, porque así, visto desde lo técnico, parece muy interesante YPF para comprarla en este momento. Comparada con Exxon, vieron que no recuperó prácticamente nada. Y cuando yo miro las razones por las cuales pasa eso, tiene que ver con esto, con el riesgo político y por la participación del gobierno, porque YPF tiene lo que se llama el barril criollo. O sea, el barril que vende YPF lo vende, me parece que es a $35 que estaba el barril criollo, o sea que no sigue el precio del petróleo. El año pasado tenía sentido el barril criollo porque el petróleo estaba más abajo en un momento, pero ahora el petróleo está en $65 más o menos y el barril criollo creo que está en 35. Entonces eso afecta directamente a los ingresos, a los márgenes de rentabilidad, a las ganancias, a la viabilidad de la empresa, a la capacidad de generar valor para el accionista. Después, el uso del cash flow, por ejemplo, ¿en qué se usa el cash flow de la empresa? Reparte dividendos, recompra acciones, hace inversiones de capital. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa con el cash flow que genera? Aunque, ahora vamos a ver que YPF, por ejemplo, no genera cash flow. Complejidad de las refinerías, por supuesto, o sea, la empresa está preparada para refinar petróleo shale o solamente petróleo convencional. Está preparada para refinar petróleo pesado o petróleo más liviano o petróleo arenoso como el que hay en Venezuela, por ejemplo. Eso también son cosas que las tenemos que saber y eso lo podemos buscar en los reportes financieros que la empresa hace ante el mercado. Obviamente la oferta de productos. ¿Qué productos son los que ofrece la empresa? Eso, por ejemplo, si queremos ver Petrobras, ponemos Petrobras Investors o Investors Relationships y podemos entrar acá y entramos a la parte de relaciones del inversor de Petrobras, por ejemplo, y acá está toda la documentación que necesitamos para buscar la información que les acabo de decir. Están toda la información, más que nada esto, los reportes, las presentaciones, está todo acá. No sé, por ejemplo, si queremos ver Exxon, por ejemplo, vamos a poner Exxon Investors o Investors Relationships y acá tenemos Investor Relationships. Vamos a entrar acá, la parte de relaciones con el inversor de Exxon y toda esta información que les dije tiene que estar acá, tiene que estar en la documentación. Por ejemplo, acá en las Earnings and Financial, los SEC Filings son la documentación, son los documentos que la empresa le envía a la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. Entonces en estos reportes son los que van a tener la información que vamos a necesitar para responder a todas estas preguntas. Y después, por supuesto, si queremos ver el balance, podemos venir, por ejemplo, acá a Coifin, que es una página web gratuita que nos da los balances. Entonces vamos a Coifin y tenemos, por ejemplo, acá el balance de YPF que nos lo puede dar en pesos, también podemos verlo en dólares, pero la verdad es que no sé a qué tipo de cambio lo convierte. Pero bueno, acá lo podemos ver en peso y vemos que, miren, YPF, ingreso operativo 75.000 millones de pesos negativo. Entonces, si veo, por ejemplo, ExxonMobil, veo que ExxonMobil también está perdiendo plata. Fíjense que al igual que YPF está perdiendo dinero de manera operativa, pero fíjense, acuérdense todo lo que creció Exxon, todo lo que se recuperó y lo que YPF no se recuperó. O sea que claramente cuando yo miro esto, veo que
además de todo lo normal, YPF está muy condicionada por esto y me afecta mucho a los fundamentos de la empresa. Así que eso es lo que yo haría a la hora de estudiar el sector energético y alguna empresa en particular. Vuelvo a repetir lo mismo, como creo que mucha de la recuperación que se espera de la demanda y de la oferta del petróleo ya están los precios, me parece que esto es nada más una recuperación contratendencial. Y bueno, hablando ya puntualmente del sector financiero, aunque yo le puse también driver de bancos, pero sería más que nada driver del sector financiero, porque dentro del sector financiero no solo están los bancos, están también lo que se llaman bancos de inversión, como Goldman Sachs, por ejemplo, están también las aseguradoras. Entonces más o menos esto englobaría todo esto, pero yo sé que la mayoría está interesada principalmente en bancos comerciales y en bancos de inversión, así que esto también aplica. En este caso parece ser algo más sencillo que en el sector energético, pero no lo es, porque el sector financiero es el sector más difícil de analizar de todo el mercado por la simple razón de que las reglas que aplican a los 9 sectores restantes no aplican al sector financiero. Lisa y llanamente porque la deuda para las empresas de los otros sectores es financiamiento, es una herramienta de financiamiento, mientras que para los bancos es su materia prima. Es básicamente, o sea, los bancos toman deuda como materia prima, o sea, la deuda en un banco tiene una función absolutamente diferente en la que tienen empresas de otros sectores. Entonces, es el sector más difícil de analizar, son las empresas más complicadas de analizar y estos vendrían a ser sus drivers de alto nivel, o sea, los drivers que tenemos que mirar a nivel de sector. Principalmente el crecimiento económico, si es positivo es alcista para los bancos, si es negativo es bajista, aunque acá hay que hacer una gran salvedad, porque por ejemplo en 2019 la economía de Estados Unidos creció y el sector financiero anduvo mal. O sea que no siempre es así, o sea, obviamente todos estos drivers se toman en conjunto, no puedo tomar uno puntualmente y agarrarme de uno para comprar o para vender bancos, porque vuelvo a decir lo mismo, cuando uno miraba 2019, el crecimiento de la economía de Estados Unidos fue positivo, pero los bancos anduvieron mal. ¿Por qué anduvieron mal? Por el segundo driver, por la tasa de interés. Mejor dicho, por el tercer driver, por la curva, la pendiente de la curva de las tasas de interés que estuvo negativa durante ese año. Después está las tasas de interés, si están estables es alcista para los bancos, si están muy volátiles es bajista porque genera mucho ruido y muchas distorsiones. Recordemos por un lado bien cómo es que ganan plata los bancos, o sea, cómo es que los bancos ganan dinero. Los bancos ganan dinero, principalmente los bancos comerciales, tomando depósitos a corto plazo. Por eso me sirve mucho la curva de tasas de los bonos. O sea, los bancos toman depósitos de sus clientes acá y pagan una tasa acá. En realidad pagan una tasa un poco más arriba porque esta es la tasa libre de riesgo. Y prestan dinero a sus clientes para consumo, para empresas, acá. A 10, 20, 30 años si es una hipoteca, por ejemplo. Entonces, la curva de tasas es un gran aproximador del margen de rentabilidad que están teniendo los bancos. Entonces, ¿el banco qué hace? Toma dinero prestado acá y paga esta tasa de corto plazo y presta dinero acá y cobra esta tasa de largo plazo. La diferencia entre esta tasa que cobra y esta tasa que paga es el margen neto de intermediación que podría ser a grandes rasgos la rentabilidad que tiene que está teniendo el banco. Entonces, cuando la pendiente de la curva de tasas es muy positiva, eso es extremadamente alcista para los bancos porque la rentabilidad de los bancos aumenta. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Cuando la pendiente de la curva de tasas es plana o negativa, eso es bajista para los bancos, como pasó en 2019. Obviamente, el marco regulatorio, como el sector financiero es un sector altísimamente regulado, tal vez el más regulado por todos los gobiernos. Cuando el marco regulatorio es estable, no se espera ningún cambio, es alcista para los bancos. Cuando hay incertidumbre, es bajista. Acá hay algo interesante, la aversión al riesgo. Cuando la aversión al riesgo está cayendo, como debe estar pasando en este momento en Estados Unidos, eso es alcista para los bancos. Cuando la aversión al riesgo está aumentando, como pasó durante el año pasado, eso es bajista para los bancos. Y cuando el estilo que está liderando es el valor, eso es alcista para los bancos. Y cuando está liderando el crecimiento, es bajista. O sea, en este momento claramente están liderando las empresas de valor. Eso ayuda, si los inversores están prefiriendo este tipo de empresas, eso es alcista para los bancos. Y como dice ahí abajo, las acciones se mueven en base a los valores que el consenso
del mercado considera que tendrán estos drivers durante los próximos 12 a 24 meses y no en base a los valores que estos drivers tienen para este momento. Como ustedes ven, la recuperación de los bancos vino mucho antes de este año, porque ya vino cuando se esperaba que los drivers de los bancos mejoren. Entonces, ¿cómo hago yo para estudiar todos estos drivers? Bueno, una muy buena fuente es el FDIC Quarterly Banking Profile, que es de esta corporación de Estados Unidos, que cada trimestre publica este informe trimestral, donde yo lo puedo bajar acá, puedo venir acá, hacer clic acá y me lo bajo en PDF. Es puntualmente. Son muchas páginas, la verdad que es muy exhaustivo, es muy bueno. Fíjense cómo me muestra, engloba a todos los bancos, hace una muy buena muestra, da muy buena información. Acá, por ejemplo, está el primer dato que me interesa mucho, el ingreso trimestral neto ligado a interés y no ligado a interés. O sea, esto que veo acá, estas barras en azul oscuro, son los billions que ganaron los bancos en su conjunto en Estados Unidos, ligado a el margen neto de intermediación. Lo que yo le contaba de presto acá y pago acá. Bueno, la diferencia es el margen neto de intermediación. Vemos acá que más o menos el 60-65% del dinero que ganan los bancos está ligado a esto. O sea que es muy importante lo que suceda con la tasa de interés, con la curva de tasas de interés, porque me afecta directamente esto, me afecta directamente la rentabilidad de los bancos. Y como vemos acá, fíjense, 2018-2019, cuando la curva de tasas empezó a aplanarse a fines de 2017, vean cómo se estanca el ingreso neto ligado a interés. Fíjense cómo se estanca y empieza a decaer. Esto es bajista para los bancos. Ahora afortunadamente los bancos se están recuperando, pero vuelvo a repetir, para mí es simplemente algo contratendencial. Y otro dato que me interesa muchísimo, está acá en la página 15. La página 15, porque está lleno de tablas este reporte, pero acá en la página 15 está este gráfico, que es el margen neto de intermediación que están teniendo los bancos. Principalmente acá en gris, la industria bancaria. Miren cómo a lo largo de la última década llegó a 3,8 el margen neto, que yo les decía, es esta diferencia entre la tasa que cobra el banco y la que paga el banco. Acá me muestran que a principio de la década estaba muy alta y fíjense cómo fue cayendo, después aumentó nuevamente y miren dónde está ahora. O sea, hoy por hoy la rentabilidad de los bancos está en mínimo histórico. Entonces, necesariamente, como decía, lo mismo para las empresas energéticas, si yo compro bancos y sobre todo bancos comerciales en este momento, lo que tengo que estar considerando es que este margen neto de intermediación se va a recuperar y mucho, y se va a recuperar más de lo que está esperado ya por el mercado, porque esta información que estoy mostrando yo ya está en los precios, porque es información pública. Entonces, lo que yo tengo que estar considerando es que, así como acá en 2019, como me muestra acá, la curva estaba plana, como vemos acá, hoy está con pendiente positiva, necesito que la curva se ponga más positiva para poder mejorar este margen de intermediación por parte de los bancos, porque es uno de sus principales drivers. Entonces, este driver para mí es fundamental que se recupere si es que quiero comprar bancos. Obviamente la suba de los bonos largos me ayudó, pero así como yo decía en los informes anteriores y yo les mostraba que en la década del 40, cuando la Fed tuvo que financiar al gobierno de Estados Unidos y eso provocó inflación, la Fed intervino en la curva, en la parte larga de la curva de bonos, para evitar que la tasa de interés se vuelva muy alta, porque eso le iba a provocar problemas financieros para el gobierno. De la misma manera ahora el gobierno necesita desesperadamente a la Fed para que le financie su déficit este año y también el siguiente. Entonces, creer que si aumenta la inflación, la Fed va a permitir que la tasa de interés suba al 3, 4, 5% es ser un poco optimista, porque la Fed tiene incentivos a tratar de contener la tasa larga si es que se dispara mucho, para que no se disparen mucho los costos de financiamiento del gobierno, porque si eso pasa, el gobierno de Estados Unidos podría entrar en problemas, y bueno, obviamente la Fed no quiere que eso suceda. Entonces, obviamente, lo mismo que dije para las empresas energéticas vale para las empresas del sector financiero. O sea, si yo quiero invertir en el sector financiero, lo mismo, puedo venir acá,
puedo venir a buscar un ETF en vez de un sector energético, puedo bajar un poquito más y buscar sector financiero, como está acá. Puedo venir al sector financiero y acá tengo, por supuesto, todos los ETFs del sector financiero. Puedo venir acá, por supuesto, también y decir, bueno, a ver, voy a buscar empresas del sector financiero y voy a buscar algunos bancos. Bueno, bancos diversificados es lo que se consideran bancos de inversión. Fíjense, por ejemplo, acá que a Goldman Sachs no la van a ver porque Goldman Sachs está calificada como una empresa de mercado de capitales, más ligada a fusiones y adquisiciones, a ofertas públicas de acciones, más ligadas a actividades de mercado de capital, no está ligada tanto a la banca de inversión. Entonces yo podría también venir y decir, bueno, no me voy a comprar un ETF porque, bueno, tal vez no estoy en Estados Unidos, pero voy a tratar de buscar CDRs de las principales empresas de este sector y acá tengo una lista donde puedo elegir. Pero si quiero, otra vez, profundizar un poco más, estos son los factores que yo creo que hay que mirar en las empresas bancarias. Ya estoy demasiado excedido de tiempo, con lo cual lo que voy a hacer es pasar este PDF para que puedan pausar el video si es que quieren leerlo bien, pero estas son todas las variables que yo considero que hay que mirar en un banco, si es que quiero analizar en profundidad, Bank of America, JP Morgan, Banco Galicia, Banco Macro, cualquier empresa del sector financiero. Estos son los factores, las variables que yo considero que hay que mirar principalmente para evaluar la viabilidad, la evaluación, para más que nada mirar las ventajas competitivas, la parte cualitativa de este tipo de empresas, para ver si, bueno, si están en un buen momento para comprarlas, si tienen potencial de suba, si yo creo que su futuro va a ser mejor a lo que está en este momento descontado en los precios. Así que bueno, toda esta información, vuelvo a repetir, ya está en los precios. Esta no, por supuesto, porque es información mía, pero toda la información pública que les acabo de mostrar sí, ya está en los precios. Así que bueno, ahora depende de nosotros deducir si las expectativas que están cargadas en los precios son muy optimistas en el sector financiero, en el sector energético, si son conservadoras y queda margen para que sigan subiendo por encima de lo que sube el índice, o si están exageradas y van a caer en relación a los demás sectores durante los próximos meses. Así que bueno, eso ya queda a cargo de cada uno de nosotros. O sea, yo, como ya les dije, prefiero mirar la imagen grande. Yo creo que estamos en el final de un mercado alcista y que las empresas del sector de crecimiento van a ser las mejores. Las empresas value, por supuesto, que van a tener su momento como lo están teniendo en este año, pero bueno, es algo contratendencial. Si hubiera analizado un poco más las empresas energéticas y hubiera detectado esto, tal vez hubiera podido aprovechar esta recuperación, pero no hubiera sido un rebalanceo del portafolio permanente, sino algo que hubiera hecho para aprovechar puntualmente esto. Lo de los bancos era mucho más difícil de predecir porque nadie podía esperar que iban a empezar a subir las tasas de los bonos largos. Pero la de las empresas energéticas podríamos decir que era un poco mejor, era un poco más sencilla de predecir. De todas maneras, yo sigo mirando como la imagen más grande y tratar de apostar es una palabra muy fea, tratar de invertir en el sector tecnológico, de consumo discreto y de comunicaciones por encima de los otros sectores, lo cual no implica no invertir en el sector financiero, en el sector energético, sino destinarle una parte más minoritaria de nuestro portafolio, más que nada como diversificación. Porque creo que estas empresas de crecimiento son las que, cuando miremos ya todo el año 2021 y no solamente esta parte, van a ser de las empresas que mejores rendimientos hayan tenido. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.